Con su autorización, señor presidente, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a presentar los resultados de un estudio que se hizo en coordinación con distintas dependencias e instituciones del gobierno federal para evaluar el impacto de la pandemia en niñas y niños, siempre en el ánimo de establecer un conjunto de políticas públicas y acciones que coloquen en el centro de atención los derechos humanos de las niñas y de los niños y, por supuesto, el interés superior de la niñez. Lamentablemente, las condiciones de confinamiento, las restricciones a la movilidad, la suspensión de clases y otros factores ha generado graves afectaciones en las niñas y niños de nuestro país. Afectaciones en las etapas de desarrollo y salud mental por falta de convivencia comunitaria y por segregación social, afectación en su proyecto de vida por la deserción escolar y por el incremento en la desigualdad, y un asunto muy delicado, que es el incremento en la vulnerabilidad ante la violencia familiar, el incremento en los homicidios infantiles y los embarazos en menores de edad. Un primer dato lo tenemos vinculado con deserción escolar, con dos indicadores, uno que deriva de la encuesta COVID que realizó el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en donde señala que 5.2 millones de estudiantes no se inscribieron en el ciclo escolar 2020-2021 por causas relacionadas por COVID o por falta de recursos. De estos, de acuerdo al INEGI, 3 millones son niñas y niños. El segundo indicador que es consistente en este incremento en la deserción escolar son los datos del Sistema de Estadísticas Continuas de la Secretaría de Educación Pública, que se refiere estrictamente a la población estudiantil matriculada. La encuesta abarca a los niños y niñas que están matriculados y a quienes no lo hicieron, por eso la diferencia en los datos. Y de acuerdo a la información que nos ha proporcionado la Secretaría de Educación Pública, el ciclo escolar 2021 están matriculados, como lo señaló el representante de UNICEF, 35.6 millones de niñas y de niños, pero se registró una disminución significativa de 2.6% en educación básica, de 3.1% en educación media superior y de 0.8% en educación superior. Si bien el porcentaje más alto se da en educación media superior, lo delicado es que el mayor número de niños y niñas matriculados están en educación básica, tanto en primaria como en secundaria. Uno de los elementos más delicados tiene que ver, el siguiente por favor, con el incremento significativo de la violencia familiar durante la pandemia, donde solamente entre los meses de marzo a junio del presente año se registraron los niveles máximos históricos de violencia familiar contra niñas y niños. Y para dar un dato que es realmente preocupante, es como durante el primer semestre de 2021 se registraron 129.020 carpetas de investigación por violencia familiar, que representa un aumento del 24% respecto al mismo periodo del año anterior. Un asunto delicado, porque también hay que señalar que un gran número, si no es que la mayoría, de las agresiones y violencias que se sufren en el hogar no son denunciadas. Y a pesar de ello, tenemos este incremento tan significativo. Estas lesiones por violencia, y hay que subrayarlo, casi el 76% de estas lesiones ocurrieron dentro del hogar. El 73% de los casos, la persona responsable de la agresión tenía algún parentesco con la víctima. El 81.6% de las víctimas fueron niñas y jóvenes mujeres adolescentes. Y durante el primer semestre de 2021, los casos por parentesco alcanzaron el 66% y las niñas y adolescentes mujeres fueron las más violentadas dentro del hogar, con el 92.8% de agresiones vinculadas a violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, abandono, negligencia y violencia de naturaleza económica. Este es un hecho que va vinculado también al problema de embarazo de niñas y adolescentes. De acuerdo con las estimaciones del Consejo Nacional de Población, actualmente nacen
cada día más de 1,000 bebés, hijos de madres, niñas y jóvenes. En 2020 se registraron 373,661 nacimientos de madres adolescentes, de las cuales 8,876 son hijas e hijos de niñas menores de 14 años. Niñas entre 10 y 14 años fueron embarazadas por un amigo, un familiar, un desconocido o el exnovio. La mayoría de estos casos por violación sexual o por matrimonios arreglados, que son violaciones sexuales. Datos del Registro Nacional de Población nos dan cuenta que 4 de cada 100 nacimientos en la actualidad son de niñas madres menores de 17 años. Y lamentablemente las defunciones por embarazo, parto o puerperio en adolescentes mujeres de 15 a 17 años ocupa el 6º lugar en sus causas de muerte. Estos niveles de violencia alcanzan su expresión más delicada en los homicidios de niñas y niños. Solamente entre el 2018 y el 2021 se han registrado 4,400 homicidios de niñas y de niños. En 2020, la tercera causa de defunción de niños en el país es el homicidio de los niños y es la sexta entre las niñas entre los 1 y los 14 años. En el caso de los adolescentes, la primera causa de defunción es el homicidio. Desde 2017 se registran alrededor de 1,500 homicidios anuales y la tendencia, como lo pueden apreciar en la gráfica, se ha ido incrementando a partir de la pandemia en el año 2020. Junto a ello, en 2020 hubo 1,100 suicidios de niñas y de niños, una cifra que no habíamos registrado anteriormente. La tasa de suicidios en niñas, niños y adolescentes aumentó en 12% entre 2019 y 2020, llegando también a su máximo histórico. Los suicidios de niñas y niños entre 10 y 14 años aumentaron en 37% para el caso de niñas y 12% en el caso de niñas y mujeres adolescentes. Y lo más delicado, el pensamiento suicida en adolescentes aumentó del 5.1 al 6.9 de 2018 a 2020 y la conducta suicida se incrementó en adolescentes del 3.9 al 6% de 2018 a 2020. Y esto también ha impactado en el caso de la desaparición de menores de edad. Actualmente tenemos registrados entre el 1 de enero de 2020 y el 10 de agosto 4,325 niñas y niños desaparecidos en México, 1,470 niñas y 2,853 niñas, el 66% de las desapariciones que se da fundamentalmente en adolescentes mujeres entre los 15 y los 17 años de edad, presumiblemente víctimas de la trata de personas. Y lamentablemente también en muchos casos el proxeneta tiene algún vínculo familiar o de parentesco con la víctima. Por eso, desde el ámbito de los derechos humanos y la protección del interés superior de los niños, consideramos urgente abrir los espacios de convivencia y educativos que permitan que las niñas y los niños comiencen a resarcir las afectaciones por el confinamiento. El regreso a clases, sin lugar a dudas, es una medida preventiva importantísima. Las escuelas son espacios de formación, pero también de convivencia que permiten incluso prevenir y detectar los otros tipos de violencia de que son objetos las niñas y los niños. Es necesario abrir los espacios públicos, las bibliotecas, los museos, las actividades deportivas, los cursos de verano, para fomentar este tipo de convivencia de la que han estado ausentes durante más de un año las niñas y los niños. Y junto con ello, tomar las medidas preventivas, lo decía el representante de UNICEF, la Secretaría de Educación,
y hay que fortalecer las medidas preventivas sanitarias, incentivando el cuidado comunitario y el autocuidado de las niñas y niños. Hay que hacer una cultura de autocuidados en la niñez de nuestro país para evitar la propagación del virus. Es cuanto, señor presidente.